Dios les bendiga a todos. Con este video vamos a concluir lo que es el mensaje de la serpiente y esta última parte, la quinta parte, es sabiendo el bien y el mal. Sabemos que hemos dividido el mensaje de la serpiente en 5 partes para poder desmenuzarla, para poder examinarla, porque, como dijimos en todos los videos, lo que Eva hizo mal es no examinar, no tocar, porque ella dijo, no le tocaréis, le agregó ella, no le tocaréis. Eh, no examinando lo que comía, por eso la gente cree en esta falsa doctrina, la falsa doctrina de la serpiente, el mensaje de la serpiente cree porque no examina, porque no mira y porque hay un detalle muy importante que es que Eva confió en la serpiente. Eso es lo que logra el falso maestro, confianza en la Grey, confianza en la gente, o sea, tiene un carisma, tiene una gracia eh, natural, digamos, en la cual, al igual que la serpiente, la envuelve a la persona y la convence. Por eso el apóstol Pablo dijo allí en Gálatas, ¿quién nos hechizó? ¿Quién nos fascinó? Esta gente está como hechizada, como dicen Gálatas. ¿Quién os hechizó, Gálatas insensato? Dice. Tan necios sois que, habiendo empezado por el espíritu, vas a terminar en la carne. O sea que la característica de estos falsos maestros es el hechizo. Hechiza a la gente con su gracia, con sus dones. Hechiza a las personas quedan como bloqueadas a la verdad. No pueden recibir la verdad porque han sido hechizados. Están como dijimos una vez en un video, que es la serpiente que hechiza. Ah, se conoce esas historias que contaban los tíos o los abuelos cuando ellos vivían en el campo, estaban las gallinas, estaban los pollitos, ellos criaban animales y, y ellos podían ver, a veces cuando se acercaban a la serpiente, cómo la serpiente hipnotizaba a la gallina o al pollito o lo que se quiera comer la serpiente. La serpiente tiene la capacidad de hipnotizar y de hechizar, digamos, y el pollito o la gallina quedaban duros y allí la serpiente se acercaba y eh, los devoraba, digamos, se los comía, mayormente a los pollitos. Entonces, podemos ver que la característica de la serpiente es el hechizo, es tener a las personas obnubiladas, digamos, bloqueadas a la verdad. Por eso estas personas no pueden digerir la verdad porque han sido engañadas. Al igual que Eva. ¿Por qué son engañadas? Porque no revisan, porque no estudian, porque no leen la palabra, confían. Ese fue el pecado de Eva y la gran debilidad de Eva es la confianza y fácilmente engañada. Por eso el apóstol Pablo dijo que Eva fue la que fue engañada, fue Eva, porque psicológicamente la serpiente la dominó, la envolvió y la engañó. Entonces vamos a leer Hebreos 9:26 y estamos hablando de lo que es el evangelio diferente o el mensaje de la serpiente. La quinta parte, que es sabiendo el bien y el mal, es lo que el religioso se afirma en el conocimiento del bien y del mal. Ellos creen que son salvos porque son parecidos a Cristo, semejantes a Cristo, y en algunos casos quieren ser iguales a Cristo. Algo totalmente herético y blasfemo y ofensivo a Dios. Dice, habíamos quedado que el evangelio diferente le dice al creyente que no tiene derechos y debe dejarse pisotear por los hombres como si fuera un esclavo. Eso es lo que le transmiten. Que ya no tiene derechos, que ahora todo es de Cristo, obviamente todo es de Cristo, pero el Señor nos ha hecho libres, libres, nos ha hecho con una personalidad, nos ha hecho con
con características. Lo que tiene el esclavo que pierde todo derecho, por eso es un evangelio de esclavitud, porque le dicen que ha perdido todos los derechos, que ya no puede tener sueños, que ya no puede tener aspiraciones en la vida. Es lo mismo que un esclavo, porque un esclavo no tenía futuro. Eso es lo que es el evangelio diferente, un evangelio sin futuro, sin aspiraciones, sin, eh, sin derechos a crecer, porque un esclavo no tiene derecho a crecer porque es esclavo y está sometido totalmente a que lo pisoteen y no puede decir nada porque es esclavo. Eso es lo que enseña esta real esclavitud. Esto es una real esclavitud. Y aunque la gente no sabe, tienen grillete en sus manos, grillete en sus pies, grillete en su cuello, como le ponían a los esclavos, y no se dan cuenta que van camino a la perdición. Por eso es grande la maldad de estos falsos maestros. Es grande, porque están guiando a las personas hacia el abismo. Por eso el Señor dijo, no se hagan maestros muchos de vosotros porque será mayor la condenación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se enseña la palabra. Por eso somos testigos de Cristo. Testificamos lo que hemos visto y oído. Y con respecto al verbo de vida, con respecto a Jesucristo. Testificamos lo que hemos visto. Nadie puede testificar lo que no ha visto. Es como presenciar un hecho y contarlo. Pero estas personas al no tener la revelación de Dios y solamente ver hombres, cuentan cosas que le han contado otros hombres. No cuentan lo que han visto porque no han visto nada, sino cuentan lo que le han contado los hombres. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí. Por eso lo primero que hace el falso maestro es quitarle las Escrituras a la persona, para que la persona no conozca el verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque le están contando cuentos de hombres, tradiciones de hombres. Lo que tiene el falso maestro es que lee libros, no se afirman las Escrituras, lee libros de falsos maestros, obviamente, de gente herética, gente que ha disfrazado el catolicismo y lo ha infiltrado en la iglesia de Cristo, trayendo un evangelio de salvación por obra, la cual un verdadero cristiano se da cuenta y no puede. Pero dijo el Señor que estos falsos cristos tratarán de engañar aún a los escogidos. Entonces, que el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? Es el conocimiento de un modelo. Le ofrecen un modelo. Habíamos hablado que el modelo era un cordero esclavo, un cordero esclavo de los hombres. La imagen de un Cristo derrotado, de un Cristo pisoteado, de un Cristo humillado. Entonces ellos quieren que los feligreses, las ovejas, sean conformes a ese modelo para poder dominarlos. Por eso el catolicismo, una de sus reglas es el sometimiento a las autoridades eclesiásticas. Por eso el Señor dijo que si alguno se quiere hacer mayor, sea el más pequeño de todos. O sea que en la iglesia del Señor hay una sola autoridad y esa autoridad es Cristo. Y Él nos guía con la iluminación del Espíritu Santo a través de las Escrituras. No hay mayor autoridad que esa. Los demás somos todos hijos de Dios, somos todos iguales delante del Padre y obedecemos directamente lo que nos dice Dios a través de su palabra y con la iluminación del Espíritu Santo. No hay más, no hay más. Por eso, cuando el hombre está en el medio, cuando el hombre está entre el hombre y Dios, se producen todas estas anomalías, digamos, lo que hizo la serpiente. La serpiente se metió entre Dios y el hombre, y Eva, la engañó a Eva. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que no revisó y confió en la serpiente. Los religiosos confían en sus líderes y ese es el problema que tienen, que confían en lobos con piel de oveja, confían. ¿Por qué? Porque son inocentes, porque no estudian la palabra, no estudian la palabra y se dejan llevar hacia el abismo. Y ese es el problema que tienen, que confían en el hombre. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ese es lo que le pasó a Eva, confiar en la serpiente
y es donde cayó en transgresión por confiar, no en Dios, no en la palabra de Dios, sino en la serpiente. El conocimiento del bien y del mal es ser esclavo del pecado y esclavo de un modelo, de un modelo esclavizante. Porque dijimos, bueno, Cristo sí es nuestro modelo, pero no es un modelo esclavizante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres del pecado. Del pecado. Somos hijos adoptados y somos libres del pecado. El Señor nos ha dado una personalidad, nos ha dado ciertas características que si nosotros tendríamos que ser como Cristo sería esclavizante, porque estaríamos dependiendo totalmente de lo que está bien y de lo que está mal, como hace la religión. Por eso son esclavos del pecado, porque ellos están pendientes de lo que está bien y de lo que está mal, no son libres. Un esclavo no era esclavo porque estaba dependiendo de lo que estaba mal. Estaba dependiendo de lo que es en la religión, el religioso, lo que es el pecado. Está totalmente sometido al reinado del pecado. Todo el tiempo está viendo lo que está bien y lo que está mal. Dice, bueno, esto ya lo vimos, que es lo que haría Jesús. Es lo que se pregunta el religioso, ¿qué haría Jesús? Es ahí cuando caemos en pensamientos, doctrinas, filosofías de humana sabiduría, en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es ese pensamiento que haría Jesús. Es un pensamiento que ata al Espíritu Santo, no lo deja mover al Espíritu Santo. Porque si una persona piensa que haría Jesús, se manejaría conforme a un modelo que le fue enseñado o a un modelo propio que piensa cómo es Jesús o qué haría Jesús. Por eso nosotros, el evangelio que predicó Pablo es un evangelio de libertad, donde solamente creemos por fe en Jesucristo y Jesucristo nos hace totalmente libres del pecado. Y por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en una libertad del Hijo de Dios, en la libertad del Espíritu, en la libertad del Hijo de Dios, porque Él me ha hecho verdaderamente libre. Somos hijos adoptados de Dios, y estamos en la familia de Dios y en el pueblo de Dios, y el Señor nos ha hecho libres. Por eso el apóstol Pablo también le decía allí que se ocuparan en sus negocios, que vivan en paz y que la pasen bien, decía el apóstol Pablo. Por eso es el evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, el evangelio que debemos creer. Eso lo vamos a hacer otro video aparte de lo que es el evangelio de los apóstoles y el evangelio de Pablo. Muy bien. Fuimos lavados por la sangre de Jesús y ahora somos inocentes delante de Dios. Somos inocentes porque ahora estamos revestidos de Cristo y la inocencia de Cristo nos cubre. No somos más culpables. ¿Por qué? Porque no se nos computa más el pecado. Aunque daremos cuenta, compareceremos delante del tribunal de Cristo y de ahí daremos cuenta de lo que hicimos en la carne. No por el hecho de que no se nos computan más los pecados podemos hacer lo que nosotros queramos, porque se nos va a pedir cuenta de cada pecado. Se nos va a pedir cuenta, aunque ya no estamos condenados, ya estamos salvados por la gracia y la misericordia del Señor, pero se nos pedirá cuenta por nuestras acciones también. Fuimos lavados por la sangre y ya no somos esclavos del pecado, ya no dependemos del pecado porque estamos totalmente libres del pecado. Ya el pecado no nos condena más, porque Cristo es nuestra circuncisión. Él nos libró del pecado. El Señor cortó el cuerpo de pecado y nos hizo nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios y coherederos de Cristo.
Leemos en Hebreos 9:26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Por eso el Señor una vez y para siempre quitó el pecado del medio nuestro, dice, del medio del pecado. Ya el pecado, por eso quiere decir que el pecado ya para el Hijo de Dios no se computa más. Por eso no somos esclavos del pecado. Ya no dependemos del pecado. Ya no dependemos del pecado. Ahora dependemos de la guía del Espíritu Santo, que nos lleva siempre a las Escrituras. No nos lleva a los hombres, no nos lleva a creer en los hombres. Aunque Dios pone maestros y pone pastores para que aprendamos de ellos, pero verdaderos, no falsos, que nos llevan a las tradiciones y a las creencias de los hombres. Entonces, cuando nosotros creímos, fuimos salvados quitando el Señor el pecado del medio. Fuimos salvados una vez para siempre, por eso es una salvación absolutamente segura. La salvación del Señor no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque la salvación es del Señor. Como dicen los salvos, la salvación es de Jehová. Y como la salvación es de Jehová, como la salvación es de Dios, no la puedo perder porque es de Él. Yo no puedo perder algo que no es mío. Es ilógico y es imposible. 10:10, Hebreo 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. La ofrenda fue hecha una vez y para siempre. No hay, como dice la religión, que sacrifican a Cristo cada vez que celebran su Eucaristía o su misa, o aún los cristianos evangélicos, se hacen llamar cristianos evangélicos, también creen en la doctrina católica, creyendo que tienen el cuerpo de Cristo en el pan, y eso es totalmente diabólico, es un rito satánico, porque el pan es simplemente simbólico, es un recordatorio, simplemente. Pero ellos lo comen como si fuera que creen que comen a Cristo mismo. Ese es el mensaje de la serpiente, que matan a Cristo cada vez que celebran la Eucaristía o la Cena del Señor, que muchas iglesias creen en esta doctrina católica, que es el cuerpo de Cristo, la cual es falso, es errónea, es blasfema, porque ofende a Dios, porque ¿cómo va a ser el cuerpo de Cristo si Cristo está a la diestra del Padre? Es algo totalmente simbólico. Siempre lo disfrazan y engañan a la gente, le dicen, la engañan a la gente, por eso es el engaño, es el engaño. Por un lado le dicen una cosa y por otro lado le dicen otra, son una bolsa de contradicciones. Satanás, como dijimos, no le importa contradecirse con tal de engañar a la gente, no le importa. 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso el conocimiento del bien y del mal lleva a la persona a que nunca, como que nunca está perdonada la persona, como que siempre tiene que cumplir, siempre tiene que cumplir leyes, siempre está ahí al borde de irse al infierno. Esa es la salvación que ofrece el diablo, una salvación por obras. Por eso es sabiendo el bien y el mal, le dijo la serpiente. O sea, cuando vos conozcas lo que está bien y lo que está mal, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios y automáticamente como que no necesitas salvación, como dijimos en la palabra de Romanos, que dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que el evangelio diferente, el mensaje de la serpiente, es un evangelio que obra para que Dios le deba algo. Entonces obran y dicen, bueno, Dios, ahora pagame lo que me debes. Y Dios tiene que pagar lo que le debe, entre comillas, ¿no? Pero ese es el falso evangelio, es el evangelio por obras. Por eso acá dice la palabra, que porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Entonces, cuando nosotros creemos, ese día fuimos salvados. Por eso dice, con una sola ofrenda, con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa sola ofrenda? La que Cristo hizo en la cruz. Esa es la única ofrenda. Y la hizo una vez y para siempre, no se necesita más nada. Por eso la religión es totalmente falsa y herética. ¿Por qué? Porque la persona cuando cree, Dios le da el nuevo nacimiento, pero cree en la sangre, no cree en las obras, no cree en sus propias obras. Por eso el Evangelio diferente lleva a las personas, le presenta, no le presenta la obra de Cristo, sino le presenta, digamos, hacer las obras de Cristo. Le dice, vos tenés que ser como Cristo y vas a salvarte. Pero no le ofrecen la obra de Cristo, que es la sangre, su muerte y su resurrección, que cuando la persona cree, muere con Cristo y resucita con Cristo. Entonces la persona no llega a creer en el verdadero Evangelio y no se salva. No se salva porque cree en las obras y no cree en la sangre. Cree en las obras de Cristo, digamos, y no en la obra de Cristo. Quiere ser como Cristo, pero no acepta el sacrificio de Cristo, que ya le ha limpiado de todos sus pecados. Por eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, con una sola ofrenda hizo perfectos. Cuando nosotros creímos, Dios nos hizo perfectos delante de su presencia. El Señor nos santificó. Por eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Cuando creímos, Dios nos limpió de todos nuestros pecados y nunca más se nos computa los pecados. Dice, para siempre a los santificados. ¿Cuándo nos santificó el Señor? El día que creímos. Pero creímos en la sangre, no en este evangelio falso. El evangelio falso no salva. Dijimos que el evangelio falso es como un billete falso. Tiene la apariencia del verdadero, pero no tiene ningún valor. Creer en una salvación por obras me condena, porque no estamos creyendo en la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que, Romanos 2:16, que todos los hombres, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Por eso el mensaje de la serpiente apela mucho a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos, al apóstol Pedro, a los apóstoles. Apelan mucho a eso porque es el evangelio para los judíos. Para los judíos, una salvación por obras, digamos. Sabemos que ellos se salvan por fe también, pero estaban bajo la ley, y la salvación bajo la ley es una salvación por obras. Y lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, por eso dice que en el día en que Dios juzgará, en el día del juicio, por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que los hombres van a ser juzgados conforme al evangelio de Pablo. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? Un evangelio de salvación por fe, no por obras. Por eso el apóstol Pablo escribió allí en Romanos 4:5, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que la salvación es solamente por fe. ¿No? Las obras no tienen nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con llevar la cruz, con despojarse, eso es para el testimonio, obviamente, pero no tiene nada que ver con la salvación. Absolutamente, absolutamente. Entonces, seguir un modelo para completar la salvación es idolatría. Seguir un modelo para completar la salvación es idolatría. Por eso ellos necesitan una imagen, necesitan un modelo. ¿Cuál es el modelo?
de un Cristo sufriente, de un Cristo humillado, de un Cristo pisoteado. Y dice, usted tiene que ser así para poder salvarse. Por eso la religión dice, nosotros creemos por gracia, pero esa gracia la tenemos que mantener. Es totalmente, no sé si la palabra es ridículo, porque ¿qué hombre puede mantenerse inmaculado? Porque cuando creímos a los 5 segundos ya estábamos salvados, pero a los 5 o 10 segundos ya teníamos un mal pensamiento, una cosa, algún pecado, algo se nos cruzó por la mente, por la cabeza, una mirada, y ya volvimos a pecar, o sea que perdimos la salvación a los 10 segundos, es algo totalmente ilógico. Por eso la salvación del Señor es del Señor, no de los hombres, no depende de nosotros la salvación. La salvación es de Dios, y por eso dice que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre, para hacer perfecto a los santificados. El Señor nos hizo perfectos una vez y para siempre. Es una cosa que lo recibimos al Señor, y eso no se pierde más. Por eso ellos necesitan una imagen, seguir una imagen, como los católicos que siguen en sus procesiones, pero hay muchas caras tiene el mensaje de la serpiente. El catolicismo es lo más, digamos, lo más burdo, digamos, lo más evidente, que son idólatras. Pero esta idolatría de un ídolo invisible como un cordero, una imagen de un cordero humillado, un cordero esclavo, también es idolatría, porque siguen una imagen, la imagen de un cordero, de un Cristo también, de otro Cristo. Por eso por eso es idolatría, porque son Cristos falsos, siguen a Cristos falsos. El Cristo verdadero está a la diestra del Padre y está triunfante, glorioso. No un Cristo muerto, no un Cristo vencido, no un Cristo esclavo. Para un esclavo la paz es obedecer a su amo. Por eso ellos apelan mucho a la obediencia, como un esclavo, como medio de salvación. Por eso el Evangelio diferente o el mensaje de la serpiente tiene como muchos medios de gracia, le dicen ellos, medios de gracia. Nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dicen 2.5 de Timoteo, un solo mediador. No hay muchos medios de gracia para alcanzar la salvación, hay un solo medio. Bueno, ellos, uno de los medios que tienen es la obediencia, otro es el arrepentimiento, otro es la confesión a los hombres, es el bautismo. Muchos medios tiene para quitarle la gloria a Jesucristo. El único medio que nosotros tenemos para alcanzar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro medio. El único medio de gracia para alcanzar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ellos apelan a la confesión a los hombres, apelan al arrepentimiento, apelan al bautismo en las aguas. Son todos, es un evangelio de ciegos, como dijimos, es un evangelio de gente que no tiene al Espíritu, porque cuando la persona tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ilumina y le dice, salid de aquí, salid en medio de ellos, oh pueblo mío, como dice, se deja Babilonia. Y dice, para el evangelio diferente, obedecer los mandamientos y doctrina de hombres les da paz. ¿Qué le daba paz a un esclavo? Obedecer a su amo. Eso le daba paz. No, porque si desobedecía venía el castigo, venía el látigo, venía el tormento. Para ellos, obedecer es paz. Cuando Cristo es el que nos da toda la paz. Cristo es el que nos da toda la paz y nos ha reconciliado con el Padre una vez y para siempre. Como dice en Colosenses 3:15, ahí, Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz proviene de el perdón que Dios nos dio allí en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor cuando nosotros creímos. Esa es la paz que nosotros tenemos. Dice, los idólatras no heredarán el reino de los cielos, como dice en 1 de Corintios 6:9. Por eso ellos son idólatras, siguen un modelo de un falso Cristo.
de un falso Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que sigan su evangelio. O sea, dice en 1 Corintios 11, ser imitadores de mí, que lo sigan a Pablo, porque Pablo seguía a Cristo. Porque el evangelio que le fue dado a Pablo de una salvación por fe se la dio Cristo mismo. Y Jesucristo dijo, este es el evangelio que tienen que creer, el evangelio de Pablo, salvación por fe, por gracia, por medio de la fe. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Por eso, el evangelio diferente cree en las obras, enseñándole a la gente a no pecar. Le dicen, bueno, si usted se quiere salvar, tiene que ser como Dios. ¿Y cómo hago para ser como Dios? Pórtese bien, no peque. Ese es el evangelio de la serpiente. Es el evangelio satánico. Porque la salvación es solamente por fe. Cuando nosotros creemos, el Señor nos hace totalmente libres. Totalmente libres nos hace el Señor. Y bueno, seguimos al Señor porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ya el Espíritu Santo nos empieza a guiar, el Espíritu Santo. Esa es la evidencia que tiene el cristiano, que tiene el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene el Espíritu Santo? Porque ha creído en la sangre. Y la sangre le ha limpiado de todos los pecados. Esa es la evidencia del verdadero Hijo de Dios. No porque haga buenas obras, no porque se porte bien o mal, porque cuando nosotros somos hijos de nuestros padres, nos portemos bien o nos portemos mal, siempre somos hijos, no dejamos de ser hijos nunca. Y si eso pasa en el mundo natural, ¿cuánto más en el mundo espiritual, que ahora somos hijos de Dios? Por eso el apóstol Pablo dijo que la gracia no sea motivo de libertinaje. Por eso el apóstol Pablo tenía que estar exhortando a los cristianos. Porque una vez que ellos eran hijos, eran libres, y por eso el apóstol dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Por eso debemos entender que la salvación es absolutamente segura y no se pierde. Y leemos Romanos 5.1 para terminar. Y dice así la bendita palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que ofrece el Evangelio diferente es una paz en base a la obediencia, cuando la verdadera paz proviene de Cristo, de su sacrificio, de su sangre, de su muerte y de su resurrección. Ya fuimos reconciliados con Dios una vez y para siempre, como dice allí en Hebreos, que Él de un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. Así que bueno, concluimos y vamos a profundizar más cuando hablemos de los religiosos o del evangelio de la esclavitud o del esclavo a las obras. Así que bueno, concluimos este mensaje de la serpiente y que Dios los bendiga a todos.